vuelve otra vez a empatar. Y hablamos de la iglesia de la Odisea. Sigamos allá. Póngase el casco. Alguno tiene, los que traen motos y quieren prestarle a los más débiles, póngase el casco, ¿sí o no? Porque lo que viene es referente a eso. Es la iglesia que dice que la vomita de su boca. Es la iglesia que no le interesa absolutamente nada de las cosas espirituales, sino lo único que le interesa es que va a jugar la selección Colombia. Lo único que le interesa es que va a jugar no sé quién, va a jugar no sé qué. Lo único es que mi chinito no salga porque estaba lloviendo el sábado. ¿Quién sabe si de pronto el almuerzo le hará daño a mi chinito? Mejor yo no lo dejo que se junte con esos allá porque quién sabe qué le hagan a mi chinito. Porque muchas veces es eso, ¿no? El egoísmo que hay en nosotros para que nosotros no podamos dejar que ellos participen de lo que es la palabra de Dios. Entonces, leemos por favor Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 14. Apocalipsis 3, 14. ¿Ya lo encontró? ¿Sí lo encontró? Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Si tiene duda, después de Génesis lo encuentra. ¿Ya lo tiene? Si no tiene Biblia, hágase al lado de un cristiano. Y si usted cree que él es cristiano y no tiene Biblia porque lo invitó a usted y no trajo Biblia, ese es un tibio. Entonces, peor todavía, ¿no? Póngase sobre sus pies para que no le coja el sueño. Y vamos a leer la palabra con reverencia. Amén. Gracias, muy amables. Leamos desde el versículo 14. La Biblia hay que declararla. Dice Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted, la única manera que alimenta la fe es por la palabra. Cuando yo le hable a usted de cristología, oiga ese término, cuando le hable de cristología es el conocimiento de Cristo. Es diferente a una religión y es diferente a un dogma, es diferente a algo gnóstico. Entonces por eso, gnóstico es cuando hablo de filosofías, combinado con la palabra de Dios. Eso es gnosticismo. Pero cuando yo le hablo a usted de cristología, le estoy hablando de quién, del conocimiento de Cristo, de la palabra de Dios. Así que prepare su espíritu, prepare su mente, prepare su corazón, porque mucho menos le voy a mover a usted su alma, sus emociones. No se las voy a mover en este momento, ni nunca se las llegaría a mover. Lo único que la palabra pretende es que usted tenga vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir eso? No es que usted va a ser dueño del éxito, no, ni mucho menos de los almacenes, qué sé yo, no. Cuando dice vida y vida en abundancia, está hablando de la vida espiritual que usted debe tener, de la vida en el espíritu que usted debe tener. Si usted quiere comer, trabaje, ¿o no es así? Si usted quiere viajar, ahorre. O de pronto le ligan en el centro comercial cuando le dan el tiquete y le dicen se ganó el viaje, no sé qué, le van a sacar es plata, todo lo que quiera. Pero menos de viaje, olvídese. Entonces, esa es la realidad. Pero aquí en la iglesia estamos para hablar de Jesucristo. Dígale a 3 personas, hoy vamos a hablar de Jesucristo. Dígale que la palabra le alimente su espíritu. Dígale, que la palabra le alimente su espíritu. Amén. Ok, lea conmigo entonces. No la lea ni con la mente, ni con el alma, ni con las emociones. Léalo por el espíritu. Amén. Iglesia, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas que rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de su desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y que dice, arrepiéntete.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dice ahí, iglesia? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos visto entonces cómo se presenta Jesús. Y Jesús se presenta como ¿qué? El amén. Usted ya sabe qué quiere decir el amén. Así es. Se va a cumplir. Según de Corintios dice que perfectamente 1:20 dice que las promesas de Dios son sí y amén. ¿Para qué? Para la gloria de Él. La respuesta de Dios en nuestras vidas nada más es para manifestar ¿qué? Siempre la gloria del Dios de los cielos. Nada que ocurre en nuestras vidas lo merecemos, mi hermano. Nada lo que pueda pasar en su vida usted lo merece. Solamente su misericordia hace que venga sobre nosotros algo de Él. Vengan los prodigios de Él, las señales del cielo, para que nosotros podamos recibir las bendiciones del Dios del cielo. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros es la vida eterna, mi hermano. Lo demás es añadidura, ¿no? Y se vive solamente por las promesas de Él. Ahora, cuando Él habla aquí, es que todas las promesas que Él dio para su pueblo, y todas las promesas que Él tiene para su iglesia, y todas las promesas que Él tiene para sus hijos, se van a cumplir, o se cumplen, o se cumplen. Así sea el último segundo de la vida, de la existencia de un ser, la promesa de Dios es que dijo que tú y tu casa serán salvos. Es una promesa de Dios. Y no se van a salvar porque usted es cristiano, sino se va a salvar porque usted le ha enseñado de Cristo. Cuidado con eso. Porque muchos creen que porque usted viene a la iglesia, ellos ya son salvos. No, usted tiene que declararle quién es Jesús. Y ellos tienen que creer, así sea el último instante de su vida, pero creerán. ¿Amén? Y entonces habla allí y dice el testigo fiel. Nadie puede ser más testigo de lo que está sucediendo en la iglesia de la Odisea. Ni nadie puede ser más testigo de lo que sucede en el pueblo, en la vereda, como quiera llamarse, en la ciudad de ¿qué? La Odisea. Solamente él tenía que darse cuenta para que nadie negara de lo que estaba sucediendo, de la suciedad que estaba pasando allí, de la forma como una iglesia que realmente no era era conocedora de Dios, pero no estaba haciendo lo que Dios había determinado sobre ellos. Era una iglesia que era ¿qué? Tibia. Por eso le está diciendo a ellos, ¿no? Jesús mismo le declara a él, porque cuanto no eres ni fría, ni eres caliente, entonces ¿qué? Yo te voy a vomitar. ¿Cuántos son tibios aquí? Ahí sí ninguno, ¿no? ¿Por qué no vinieron ayer? Eso es una manifestación de una tibieza. ¿Cuántos tienen discípulos? Eso es una manifestación de tibieza. ¿Cuántos no diezman? Sí que peor. Porque es una manifestación de ¿qué? De tibieza. Y dice que los tibios los vomitaré de mi boca. Porque era más importante cualquier cosa allá afuera que la palabra de Dios. Es más importante las cosas de este mundo que dar la vida por el evangelio. Entonces él está diciendo ahí, yo lo único que pido, y Jesús mismo lo está declarando, dice, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque lo que él dice es verdadero. Porque lo que él saca de su boca, lo que él expresa de sus labios, es verdad. Por eso él dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. No hay otro camino, solamente ese camino se llama ¿quién? Jesús de Nazaret. Y él lo declara y se presenta de esa manera. Eso es lo que estoy resumiendo muy cortamente. Cómo se presenta él a una iglesia o una ciudad llamada la Odisea. Entienda por favor que yo aquí no le voy a hablar otra cosa sino de la palabra de Dios. Ahora, yo no pretendo mostrarle aparte algo de lo que está en la Biblia. Obviamente para poder identificar por qué Dios le dice o por qué Jesús le habla de esta manera a la Odisea. Y en este caso específico a la Odisea, a la iglesia que está en la Odisea. Porque usted lo mira allá. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Sí se da cuenta? O sea que esa iglesia está ¿dónde? En la Odisea. Eso quiere decir que Dios se le presenta a una iglesia y le da esa exhortación a esta iglesia, a esa iglesia, la Odisea. Y le dice entonces, número 1, yo soy el amén. Número 2, el testigo fiel y el verdadero. Número 3, el principio de la creación de Dios. ¿Por qué tenía que presentarse de esa manera, esas tres formas? Porque
Lo más terrible es cuando llegan las filosofías y los credos y las doctrinas al pensamiento de un ser humano, en este caso a la iglesia de la Odisea. Lo más terrible. Acuérdense que cuando se predica de la iglesia de la Odisea, cualquiera de las iglesias que estamos viendo en Apocalipsis, está hablando de ¿quién? De una iglesia como en la Odisea. Está hablando de una nación como también en la Odisea. Pero también le está hablando de una iglesia, o le está hablando de una familia, o le está hablando a título personal a usted. Acuérdese de toda esa condición. Y en este momento le puedo decir lo que le está pasando a su vida. En este momento le podría decir lo que está pasando seguramente en muchos que se congregan en este lugar. Por eso le habla de esa manera, ¿sí o no? Y le está diciendo el principio de la creación. Lo más terrible que puede suceder es meterle las doctrinas y la teología a la palabra de Dios. Le añaden cosas o le quitan cosas para poder expresar. Si tú eres fiel, yo podría predicar aquí, ¿no? Ya lo dije. Si tú eres fiel, pues no trae el diezmo y no pactas. ¿Cuántos son calientes? Traiga su diezmo. Ahí está demostrando, esa no es la manipulación del evangelio, tal como está escrito y cuál era lo que estaba pasando ahí y qué era lo que Jesús estaba enseñando acerca de eso. Para poder entender esta parte, es que casi que no puedo hablar como si fuera una predicación, sino que tengo que, ni siquiera contextual, sino tendría que ser algo histórico. Entonces por eso tengo que, con el respeto de ustedes, pegarme muchas cosas, porque ojalá Leito esté allí conmigo. Para la historia de la iglesia yo soy muy malo, pero me ha tocado como empaparme de muchas cosas otra vez, ¿no? Pero quiero darle esta información a usted para que tenga concepto claro cuando usted lea la Biblia. Solamente a los que le interesan, los otros van a decir, ¿y para qué hablar toda esa cháchara? ¿Sí? Solamente si usted va anotando y va teniendo en cuenta, va a encontrar el sentido por qué Jesús le habló de esta manera. Entonces voy a empezar a desarrollar. No hay una fecha exacta en la fundación de esta iglesia, nadie. No hay una fecha exacta que diga tal fecha, ninguna prácticamente. Solo si se cree que esta iglesia fue fundada precisamente en el tiempo que Pablo estuvo en toda la parte de Turquía, ¿cierto? Acordémonos que Pablo viaja a toda esta parte e hizo evangelismo por todos estos lugares. Por el evangelismo que hizo no por propia, sino por el mandato de Dios. Acuérdense que Pablo no obra por su propia voluntad y nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo no obramos por nuestra propia voluntad, sino dirigidos por el Espíritu Santo. Dirigido por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo va a esta parte de Turquía, lo que es Asia Menor, y entre esa parte él crea algunas iglesias. Mientras Pablo está en la iglesia de Éfeso, al lado de Éfeso, muchas iglesias se comenzaron a abrir en aquel lugar. Ok, una de estas iglesias que él funda es la iglesia de Colosas, o la iglesia en Colosas. Lo que sí se cree que después de Colosas nació la iglesia de la Odisea. Primero fue la iglesia de Colosas y después la iglesia de la Odisea. Le voy a dar algunas referencias a usted acerca de eso. Aunque no hay una fecha exacta, sí dicen los historiadores que esta iglesia de la Odisea fue fundada por el apóstol Pablo, sino fue fundada por uno llamado Epafras. ¿Se han escuchado ese nombre en la Biblia? Eso está en la Biblia. Todo lo que le estoy diciendo está en la Biblia, ¿no? No voy a decir, ay, ¿de dónde sacó esto? Habrán cosas que no. Colosenses capítulo número 1, versículo número, del versículo 3. Colosenses 1, leamos desde el versículo número 3. Amén. Voy a agilizar un poquitico. Qué rico las personas que están escribiendo, les felicito. No les felicito a los que escriben. Les felicito a los que no están escribiendo. Les admiro ese cerebro tan terrible. Se los admiro, ¿verdad? Los felicito. Yo quisiera tener ese chip de que todo se me quede, ¿no? De una. Ok. Colosenses capítulo 1, versículo 3 dice, siempre orando por vosotros damos gracias ¿a quién? A Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera ¿de qué? Del Evangelio. Mira que Pablo siempre recalca que es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La palabra de Dios. Si es que no está con cosas, hablando cosas de nada, está hablando de siempre usted va a encontrar que en las cartas de Pablo y la exhortación de Pablo siempre es una constante, la palabra de Dios, la palabra de Dios.
el evangelio. Versículo número 6 dice allá, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Una persona que realmente conoce la verdad es una persona que inmediatamente quiere predicar el evangelio. Es una persona que inmediatamente empieza a dar fruto. Una persona que cree en la verdad. Una persona que no ha creído en la verdad, pues el hacha está puesta, no se preocupe. Un árbol que no da fruto, versículo 7. Y dice, como lo habéis aprendido ¿de quién? ¿De quién, Imena? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con nosotros. ¿Ves? ¿Epafras es pastor o no es pastor? ¿Usted qué cree? ¿Que sí o no? Ahí dice, ahí dice. Es un ministro. Colosenses capítulo 4. Versículo número. Leamos desde el 7. Para eso vinimos aquí a leer Biblia. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Tíquico es pastor o no es pastor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere conforme a vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que aquí pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud. ¿Quién? Este Epafras, ¿sí o no? Mírelo. Es un hombre que está comprometido, es un hombre que entiende perfectamente, sabe su posición. Parece que Epafras es uno de los pastores de la iglesia. Entonces mira lo que dice allá, y por vosotros, y no estoy, y por los que están en la Odisea y los que están en Herápolis. Mentira, sí estoy. ¿Sí? Como los pastores de mentirosos. ¿Qué hace él? Parece o parece no. Aquí está mostrando, lo que estamos leyendo es que Epafras acompañó a muchos lugares, o en muchos lugares estuvo acompañando ¿a quién? A Pablo. En otras palabras, el apóstol o el profeta. Mire que casi que nosotros predicamos mucho de Pedro, de Pablo, de Jesús, ¿sí o no? Pero cuando usted escuchaba una palabra, hoy vamos a hablar de Epafras. ¿Sí o no? Nadie. ¿Usted alguna vez escuchaba eso? No. Una vez me tocó predicar en otra iglesia y le dije, cojan a Mateo capítulo 1. Y todos me miraban así todo raro. ¿Y este man de qué va a predicar si ahí no hay nada de raro? Pero como el mundo está acostumbrado a predicaciones solamente de qué, del bienestar del ser humano, nosotros estamos aquí predicando y conociendo es que de la verdad del Señor Jesús. Entonces él está hablando. Entonces, cuando él escribe a la iglesia de Colosas, Pablo dice algo interesante. Él afirma que los de la Odisea nunca habían visto su rostro. Colosenses capítulo 2, versículo número 1. Entonces, muela cuentera, ahí le dice 2:1. Los de la Odisea nunca vieron. Entonces es como, estoy dando más o menos, es como un puente, estoy dando a mostrar que Pablo no fundó esta iglesia. Sí, 2:1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en ¿dónde? Los que están en ¿dónde? En la Odisea, y por todos los que nunca, o sea, Pablo le está escribiendo ¿a quién? Sí, y le dice a los de la Odisea, ¿sí? Y les dice, ¿los de la Odisea vieron el rostro de Pablo? No. Entonces, estoy mostrando, es una evidencia bíblica que Pablo no fundó la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Entonces por eso ninguno ha visto su rostro, lo está diciendo allá. Epafras sí acompañó a diferentes lugares a Pablo. Cuando él escribe esta parte,
a la iglesia de Colosas. Pablo dice entonces en este momento que la Odisea, prácticamente le está dando referencia a que la Odisea fue fundada por Epafras. Eso es lo que está diciendo. Entonces, dice que no le ha visto su rostro, pero hay alguna evidencia bien especial. Yo cuando estudié algo en la teología, hablando de las cartas de Pablo, dicen que se perdió una carta de 1 Corintios. De 1 Corintios, no, perdóname. De Corintios, porque nosotros tenemos 1 y 2 de Corintios. O sea, ¿qué quiere decir eso de primera? Una primera carta que Pablo le escribe a los que están en Corintios. Hay una segunda carta que Pablo le escribe a los de Corintios. Pero hay una tercera carta que no aparece. Únicamente los historiadores le dicen a uno. Aquí hay una evidencia bien interesante. Es después de eso. Pablo escribió una carta a los colosenses que tenía que ser leída a los de la Odisea. Pero también dice que escribió una carta a los de la Odisea que tenían que leer los de Colosas. ¿Dónde está esa carta? No sabemos. Yo solamente le estoy dando una información a usted. Usted dirá, para la salvación que me interesa todo eso, ¿sí o no? Mira lo que dice Colosenses 4, 16 y 17. 16. O sea, lo que le estoy mostrando la evidencia, ¿sí? Solamente para aquellas personas que les gusta enseñar y les gusta escudriñar y a leer la Biblia. 4:16, ¿qué dice? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también sea en la iglesia de la Odicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Sí se da cuenta? Era de aquí para allá, pero también era de allá para acá. ¿Por qué no existe la primera carta a la Odisea? Eso es lo que estoy haciendo referencia aquí, o mejor, haciendo esa claridad, ¿sí o no? Sobre ese versículo. ¿Dónde está esa carta? No me pregunte, que si no lo sé. Primero averigüe quién fue la suegra de Pedro, o cómo se llamaba, ¿no? Entonces dice allá, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced esto, que también sea la iglesia de la Odicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decía Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibe en el Señor. Ahora, uno de los primeros pastores o fundadores de esta iglesia se llama ¿qué? Arquipo. Mire lo que acaba de leer. ¿Quién era Arquipo? Arquipo es hijo de Filemón. ¿Saben quién es Filemón? Era un amigo de Pablo. Cuando Pablo estaba en la cárcel le dice, les recomiendo a mi amigo Filemón. Atiéndamelo, por favor. ¿Sí? Entonces, mire cómo viene, ¿no? Porque usted dice, ay, pero sí en esa iglesia como que hay rosca. No, porque es que el Espíritu se va dando, ¿cierto? De generaciones en generaciones. ¿Sí? Entonces ahí vamos, ok. Entonces, Pablo escribió esa carta pensando también que los de la Odisea recibieran esa carta y que los de Colosa también. Vuelvo y le digo, no sabemos qué pasó. Se cree que Arquipo fue precisamente uno de los pastores de esta iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a entrar a la ciudad. Vamos a entrar a la ciudad de la Odisea. Ya vimos la fundación. Usted va a entrar allá, ¿cierto? A la Odisea es una ciudad que se encuentra aproximadamente a unos 60 kilómetros de la iglesia de Filadelfia. 60 kilómetros más o menos. Y también está a unos 160 kilómetros de Éfeso. Usted dirá, ¿y a mí para qué me sirve eso? No me sirve para la salvación. ¿Sí o no? Si yo lo que necesito es más bien que me paguen esa deuda en el banco. Si yo necesito más bien que Dios me devuelva a mi marido. Cualquiera pensaría eso, ¿no? Pero tranquilo, no se preocupe, que ya le voy a mostrar cuál es su posición. Esta parte, o sea, usted encuentra toda esta información en Google. Usted encuentra todo eso. Hay libros, historiadores también, y toda esa parte también, ¿no? Lo que antes se llamaba la Odisea, hoy se llama Quizar, así, con K no, con Q, de queso, Quizar. Es lo que se llama hoy día. Usted encuentra todo esto en el mapa todavía el día de hoy, que significa fortaleza, lo que hoy día es Turquía Menor. Yo tengo ganas de ir otra vez a Turquía. Lo que pasa es que como unos 3 años me dieron ganas de ir a Turquía, ahorita otra vez me dieron ganas de ir a Turquía. ¿Cuántos se han ido a Jerusalén? ¿Ninguno? Sí, llénese de ganas, porque a mí siempre me dan ganas, ¿no? Este año tenemos ganas otra vez de ir allá. Lo interesante de la Odisea es la ubicación. ¿Por qué? Aquí viene algo bien interesante. Porque la Odisea era una ciudad que estaba en medio de una triada de ciudades. Estaba en medio de una triada. O sea,
en esta forma. Entre esas está conocida lo que es la Asia Menor, pero entre esas ciudades importantes está Colosa, en el centro está la Odisea, pero también está Diápolis, otra ciudad. Están entre esas tres, está allí. Eso le llaman, usted lo encuentra allá, eso se llama lo que es la tríada asiática. Perdóneme por despertarla. Espero no se vaya enojado. Ahora no voy a dar el diezmo porque me asustó. Perdóneme, por favor, lo lamento. Lo lamento. Cada una de estas ciudades estaban a más o menos, oiga, en una cercanía de 4 a 5 kilómetros. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver con todo eso? Esta ciudad recibió el nombre de Antioquía II, que fue fundada por un tripigio allá en el tiempo de, ese término es muy interesante, de Frigia, más o menos 300 años antes de Cristo fue fundada esta ciudad de la Odisea. ¿Quién fundó esta ciudad bajo el imperio de un tipo ahí todo raro? Cuando habla de Frigia, yo estoy investigando toda esta situación, fue una región de Asia Menor que ocupaba la parte mayor de la península de Anatolia, en el territorio que actualmente corresponde a Turquía. Todas estas ciudades existen, todo esto existe, toda esta parte donde todas estas iglesias existían. Le dio el nombre de la Odisea en el nombre de su esposa, que se llama Leodice. Para si es niña la que nace, entonces la puede colocar ahí, Leodice Rodríguez de Charmán. Entonces comenzó a llevar, él, cuando funda la iglesia, póngale cuenta, cuando funda esta iglesia, mire lo terrible, funda esta iglesia, trae gente de Babilonia, y al traer gente de Babilonia mezcla algunos judíos, los mezcla con algunos sirios. Eso es una mezcolanza, ¿no? Hay una mezcolanza bien fuerte entre sirios y judíos. Eso ya empieza aquí a abrir la situación. Acuérdense que el título es lo vomitaré de mi boca. Entonces, ¿porque eres qué? Tibio. Esta riqueza, ahora, esta ciudad fue muy importante por el imperio frigio que había allí, porque se convirtió en la ciudad más rica en Frigia. Era una ciudad supremamente rica, que la riqueza en el ser humano, oiga con eso, la riqueza en el ser humano o en un lugar o en una situación, esa riqueza hace que se cambie totalmente el estilo de vida. Una iglesia, una familia, una persona que su posición económica cambia, su estilo de vida cambia. ¿Usted cree que con billete va a comer jeta, bofa, chunchullo, menudo? No. Ya cambia, ¿sí o no? Ya comes ¿qué? ¿Sí o no? O langosta. Yo sigo comiendo langosta o de la gruesa. Hablo de la rellena, ¿no? Esta riqueza provocó el estilo de vida, el cambio de vida en la Odisea. ¿Cuál estilo de vida? La posición económica que ellos tenían. ¿De dónde provenía eso? Porque eran tan prósperos, eran tan llenos de dinero que se volvieron negligentes, se volvieron acomodados esta iglesia. Oiga con eso. Pero ¿de dónde provenía esas riquezas? ¿Cómo llegaron a tener esas riquezas? Póngale cuenta. Número 1, eran los productores de la aterciopelada lana negra. Así. La lana negra se producía en la Odisea. De esta lana ellos hacían los vestidos más famosos del siglo IV. Imagínense que entonces era tipo exportación. Estos comparados a los chinos, pues yo no sé cómo se les llamaría la situación. A ellos se les llama, a esta lana se le llaman las trinitas. Así era no estoy hablando de Trini, sino... Por eso en el siglo IV a los de la Odisea se les llamaban trinitenses. ¿Por qué? Por la lana negra, por la lana negra. Ay, a mí cómo me gustaría tener chivas negras para esquilarlas, ¿no?
porque eran los únicos en el mundo en producir esa lana negra bajo un estricto cuidado, y ellos producían espectaculares vestidos supremamente caros. Precisamente a través de esta gran industria tan cara, ellos llegaron a tener tanta fama que llegaron a tener mucho billete. Entonces ya saben, número 1 era por la producción de la lana negra. Número 2 era la producción y comercialización de algunos productos con algunos compuestos. ¿Por qué viene eso? La Odisea era un centro de medicina antigua. La Odisea se producía dos cosas bien interesantes. Producían un ungüento allí, pero también producían un ungüento para los oídos y un ungüento para los ojos. No, ungüento para los ojos no hay, eso es unas gotas, ¿sí o no? Ya miramos a ver. Entonces allí operaba en este lugar un dios llamado Amencarao. Amencarao era el dios de la Odisea, el cual se le levantaron un templo dentro de la ciudad, y con ellos algunas escuelas de la medicina. Más o menos tomaron enseñanzas de un tipo llamado Heráclito en el año 300 antes de Cristo. Este tipo decía que ante las enfermedades compuestas, soluciones compuestas. Entonces este tipo, según parece, cuentan los historiadores, porque pues la verdad yo no compartí con él cuando le quise hacer la entrevista, pero cuenta que el hombre empezó a sacar químicos de un lado y químicos de otro. Usted sabe que la medicina, por lo menos, yo trabajé en un laboratorio farmacéutico, yo no fui químico, pero trabajé mucho en esa parte también. Digamos acerca de la ampicilina. Hablamos de la ampicilina como tal, es un producto que viene solito, pero para rendirlo y bajarle algunas componentes, ellos lo mezclan con otros componentes. Entre esos por lo menos se les aplica el talco. Y por eso los laboratorios farmacéuticos, cuando producen esa parte, aquí hay una vasija, aquí hay otra vasija y otra vasija, y se mezclan de 3 o 4, no les voy a hablar a ustedes qué se le mezcla eso, porque ustedes resultan haciendo chirrinche raro. Entonces, pero termina la base, siempre tiene la base, y después le aplican otras cosas. Todo producto es así. Si se han dado que le dicen a la venta, le dicen, genérico, ¿sí o no? ¿Lo quiere genérico? Y uno, pues depende cuánto cueste la situación. Entonces más efectiva es la situación. Todo aparece de allá. Hay un ungüento para los oídos que se saca de las raíces del nardo, lo hacía eso, y otros componentes. Pero también él produce un colirio. ¿Le suena ese término, colirio? ¿Por qué? Ay, porque lo usan los drogadictos. No, porque ahí dice, unge tus ojos con... ¿Ah? Ya, o sea, ok, ya que ahora sí va entendiendo usted muchas cosas. El ungüento era para algunas cosas de los oídos, era extraído del nardo, pero el segundo era el colirio. Era a base de aceites y ayudaba a las enfermedades para los ojos. Esto, porque no había en ninguna parte del mundo más, sino en la Odisea, que se producía estas gotas, este colirio. Se volvieron tan re famosos que las ganancias de ellos fueron supremamente terribles. Número 1, por la lana. Número 2, por la forma como comercializaban y la forma como ellos hacían algunos productos, químicos, para algunas cuestiones de enfermedad. Pero el número 3, al haber tanto dinero, iglesia, en ese lugar, ¿qué se genera? Pues toca hacer bancos. Había tanto dinero que tenía que haber alguna forma de cómo tener ese dinero. Entonces, una base se convirtió en las fortalezas. Una de las fortalezas más fuertes en la Odisea fueron la construcción de los bancos. No puedo decir que allá arrancaron con eso. Fue tan importante, póngale cuenta que eso lo registra la historia, que en el año 60 después de Cristo sufrieron un terremoto. Acuérdense que en la parte de Turquía hay mucha montaña y mucho volcán. Sí, entonces fue tan terrible que en el año 60 ellos tuvieron un terremoto. Usted sabe que siempre cuando hay un terremoto en una ciudad, llámese cualquiera que sea, ellos siempre piden ayuda extranjera. ¿Se da cuenta? Siempre. Ellos nunca llegaron a pedir esa ayuda. No necesitaron que nadie les ayudara. La ciudad quedó totalmente destruida, que con la economía que ellos tenían pudieron levantar otra vez la ciudad de la Odisea. Entonces, tenían tanto dinero que Jesús, ¿qué les dijo? ¿Sí o no? Ok, vamos a ir mirando esa parte.
Entonces, era una ciudad impresionantemente rica, por lo tanto no tenía necesidad ni de nada, ni de nadie. ¿Saben cuál era la grande debilidad o la gran debilidad que tenía la Odisea? Aunque tenían dinero, y eso me hace acordar en la tribulación. ¿Sabe cuál era la necesidad más terrible que había? Esto. No había agua. No la había. Ellos no tenían. Entonces, la Odisea, por no tener agua, mira, se convirtió en una ciudad, por algunas razones, ya la vamos a mostrar, por algunas razones, se convirtieron en una ciudad de turismo. Suena raro, ¿no? Como así, no tienen agua, pero van turistas. ¿Por qué? Por la forma, y hay dos formas que habían allí. Era importante esa parte. Ellos eran tan importantes, pero estaban en una situación muy crítica. Pero como tenían dinero, ellos tenían el poder adquisitivo de poder comprar lo que ellos quisieran, ¿sí o no? De eso tenían que comprar el agua. ¿De dónde venía el agua? Hacer referencia cuando Jesús le dice tibio, porque ahí viene la expresión. ¿Por qué esa forma? Entonces ellos dependían del agua de una ciudad llamada Diápolis. Ellos dependían de esa ciudad. Diápolis tenía manantiales de agua. Ellos traían el agua, según cuentan los historiadores, traían por conductos por debajo de tierra, traían el agua, según parece, eran algunos tubos que tenían 1,5 metros de diámetro, o sea, eran supremamente grandes, ¿no? Traían el agua hasta la iglesia o hasta la ciudad de la Odisea. Este transporte del agua como ellos podían manipular lo que quisieran, en ese momento Jesús les dice algo bien interesante. Jesús, aunque digamos, si habláramos de la iglesia de Sardis, ¿se acuerdan de la iglesia de Sardis? En la iglesia de Sardis, aunque había pecado, había inmundicia dentro de la iglesia, dice, pero tengo con algunos poquitos que siempre habían. Dice, de los muertos siempre había algunos poquitos que quedaban dentro de la iglesia, no eran todos. Pero lo terrible en esta iglesia es que no hay uno solo, no hay un solo galardón, no hay una sola alabanza para esta iglesia. Quiere decir que toda la iglesia y toda la ciudad estaba ¿qué? Muerta. Entonces por eso él le pega una exhortación y le dice que así como hubo un solo pecado, acuérdese, verá que eso sí me dejó muy confrontado, como hubo un solo pecado, porque por un solo pecado de la desobediencia, por un solo hombre, perdóname, entró el pecado en un hombre, por uno solo, ¿sí o no? Y así sucesivamente, démonos cuenta que sucedió con Moisés, sucedió con Saúl, era una sola, ¿sí o no? Un solo pecado, ya eran inmediatamente destituidos. Entonces, de la misma manera, así como bastó un solo pecado para que la muerte entrara al mundo de Adán, así se requirió un solo pecado para el juicio de Dios sobre esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 le está diciendo, y dice, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, ¿sí o no? O sea, quiere decir que la iglesia, porque le dice, ni eres frío ni caliente, ¿a qué refería eso? La iglesia en ese momento estaba pasando un trance supremamente terrible, ni siquiera trance, estaba viviendo por la misma situación que ellos tenían, la misma posición que ellos vivían. Era que una persona, y aquí es donde yo siempre peleo, siempre les direcciono a ustedes, es que por encima de cualquier credo, por encima de cualquier filosofía, por encima de cualquier discipulado, de cualquier cartilla, de cualquier devocional, siempre debe estar la palabra de Dios, ¿sí? Si conoce la palabra de Dios, va a estar muy firme en el concepto y en el conocimiento de Dios. Pero como había mucho dinero, ellos podían importar, podían traer lo que quisieran. Entonces obviamente había tantos conceptos dentro de la iglesia que la Biblia la dejaron aparte. ¿Cuál es el afán, digamos, hoy día?
Yo puedo analizar que a la salida, yo he experimentado eso, a la salida de las megas, siempre usted va a encontrar el devocional de Pepito Rodríguez. Yo como pastor voy a sacar un devocional y yo sujeto a la iglesia para que lea mi devocional, ¿sí? Entonces a la salida, y le prohíben leer el devocional del otro Pepito. Tiene que ser el de él, ¿sí? Y entonces uno le coloca el nombre que quiera y el nombre que quiera. Por encima de ellos están imponiendo los conocimientos y los creos de ellos, sus filosofías y sus conceptos sobre la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Está malo leer eso? Pues yo lo digo sí. Si usted tiene un buen concepto de la palabra de Dios, tiene una buena cristología en su mente, en su espíritu, léalo y verá que usted dice, uy no, toda esta basura. Pero si usted mete todos esos conceptos antes de la palabra de Dios, usted no va a conocer la verdad nunca. Nunca va a tener la verdad. Nunca va a poder experimentar realmente la verdad. Eso era lo que estaba pasando en ellos. Entonces, no había ningún creyente. Parece que en esta iglesia ninguno era creyente, que es lo más terrible, ¿no? Parece que en esta iglesia de la Odisea no había ningún creyente. Porque les está diciendo de esa manera, ¿no? Les está diciendo, porque ni eres frío, ni eres caliente. Dice, yo los conozco por sus obras. Ahora, uno conoce a una persona, ¿por qué? Por sus obras. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha nacido de nuevo, sus obras son ¿qué? Buenas. No se sujeta a la ley, no se sujeta a las cosas de este mundo, sino que lo hace ¿por qué? Por el conocimiento de una buena cristología que tiene de la palabra de Dios. Entonces eso lo reafirma para llevar una vida recta. Por eso Jesús le dice que por sus obras, y el verdadero es el fiel y es el que condena, a ellos les está diciendo. Jesús les dice, yo soy el fiel, yo soy el verdadero, yo soy el verdadero testigo, yo por eso a usted los voy a condenar. ¿Por cuál obra era? ¿Usted por qué cree que el Dios de los cielos, o Jesús en este caso, iba a condenar a la iglesia de la Odisea? ¿Porque eran qué? Tibios. ¿En qué forma? Tibios espiritualmente, ¿no? Tibios eran hipócritas. Una persona tibia es ¿qué? Una persona hipócrita. Una persona tibia, a diferencia del frío y a diferencia del caliente, es supremamente grande. Porque el tibio tiene conceptos, mi hermano. Conoce partes de la palabra. Conoce, de pronto, lo voy a decir de esta manera. Conoce la palabra, oiga con eso. Conoce la palabra, pero no conoce al Dios de la palabra. ¿Sí? Puede tener un poco de conceptos aquí. Se argumenta de todas las cosas. Termina siendo malo quien le está discipulando, quien le está enseñando. ¿Sí me hago entender? Porque tiene tantos conceptos en su vida. Ay, yo no voy a esa iglesia porque en esa iglesia roban, en esa iglesia, mire, siempre tiene conceptos. Yo no leo la Biblia, yo leo a mi manera, yo oro a mi manera, yo hago a mi manera. Es una persona ¿qué? Tibia. Es una persona que asume conocer a Dios, pero no conoce a Dios. A ver, yo pregunto, al día de hoy, ¿la iglesia conoce a Dios realmente? No se conoce a Dios. Una persona que piensa de esa manera es una persona que tiene un concepto extraño. Ahora, yo le he determinado a esa persona que es una persona que hipócrita. No eran ni calientes ni eran fríos. Por eso dice, ojalá fueras frío o que fueras caliente. El problema es que a los tibios dice, yo estoy a punto de vomitarlos de mi boca. Y una persona tibia no va a entrar al reino de los cielos. Jesús lo que está hablando claramente acá es que él mismo lo está diciendo, que en su misma tibieza, ese es un producto de la falsa religiosidad que tiene. Oiga con esa expresión. Una persona se convierte tan tibia y maneja una religiosidad. Cuando manejas esa religiosidad, hay dos conceptos. El frío, ¿qué dice? Y aquí es lo interesante. Una persona fría, ¿qué dice cuando usted le evangeliza? Una persona fría totalmente le dice, ¿sabe qué? Yo no creo en Dios. ¿Sí o no? Esa persona, para que usted me entienda, una persona, óigame, una persona que dice, yo no creo en Dios, es una persona que está al paso de la salvación. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios está en usted y usted logra, por medio de la palabra,
enseñarle de Jesús es una persona que deja de ser fría y va a conocer de Dios. ¿O no? Pero una persona que visitó la iglesia, digo visita es cuando va de mes en cuando a la iglesia, o viene de mes en cuando, los felicito. Yo siempre digo, ¿no? Los que de mes en cuando me visitan, espero que me traigan el presente, ahorita les damos el chocolate con la almojábana. Yo siempre atiendo la visita con chocolate, ¿sí? Porque usted está de visita. Por eso Jesús dijo, al que yo amo, ¿qué? Yo reprendo. Tome eso como una reprensión, ¿sí? Tómelo. No se enoje conmigo, más bien al contrario. Por eso le está diciendo, ni eres frío, ni eres caliente. El tibio, ¿qué le sucede? El tibio se convierte en un hipócrita. Usted háblele a un hipócrita, háblele a un tibio. Oiga, hermano, ¿cuánto es que no te veo en la iglesia? Ay, sí, la verdad, sí tiempo, pero es que el trabajo no me deja. Hipócrita. Terrible, ¿no? Oiga, hermano, venga, ¿por qué no va a la clase? Sí. ¿Sabe qué le dice la persona? Sí, reconoce. Sí, reconoce en el sentido de la palabra, ¿no? Sí, yo sé, hombre, que la única manera, sí, yo me comprometo. Eclesiastés dice, ¿no? Muchos me dicen, ya vuelvo, pastor. Ay, ya, si el Señor viniera en ese momento, el reino de los infiernos le quedó a usted, ¿sabe qué? Por mentiroso. No diga ya vengo, no diga voy a ir, no lo diga. No es el que tu boca te haga caer, por favor. Es tiempo, arrepiéntase. No sea hipócrita, no. Pero le digo, yo a usted no le voy a embellecer el evangelio. Aquí le estoy declarando lo que él mismo está hablando acerca de su palabra, ¿no? Promete cielo y tierra, ¿no? Promete cosas y nunca las hace. ¿Es un qué? Mentiroso. ¿Conoce las escrituras? Sí. ¿Puede hablar de las escrituras? Sí, claro. El tibio puede hablar, conoce muchas cosas. Tanto que se vuelve ¿qué? Religioso. Entonces, ¿por qué dice esto de los tibios? Yo quiero tomar 1 Corintios, capítulo número 1. 1 Corintios 2. Léalo con ganas para que se despierte el vecino. Dígale, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han sido subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? ¿Para quién, iglesia? Versículo número 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién nos está revelando esto? El Espíritu. Siguiente versículo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo lo que usted tiene es ¿para qué? Para que usted sepa lo que Dios tiene para usted y lo que Dios le ha dado a usted. Lo cual, versículo 13, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza de ¿qué? El Espíritu, acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Yo le dije que le hablaba ¿qué? Al Espíritu, no al alma ni a la carne. Y cada domingo se habla de ¿qué? Del Espíritu. Por eso cuando se habla del Espíritu se le habla fuerte. O sea, porque si yo le hablo al alma, se desocupa la iglesia. ¿No? Ay, ese pastor cómo me trató de miserable, de desgraciado. Lo que dice Apocalipsis, ¿no? Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros ¿qué? Tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois ¿qué? Carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta ahí.
Pablo le hace una exhortación a los corintios de tres maneras. El hombre espiritual, ¿sí o no? Entiende todo lo espiritual por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos? El hombre espiritual entiende que lo que estamos hablando de la Odisea es todo espiritual. Los tibios los vomitaré de la boca. Estoy haciendo referencia, yo estoy haciendo un paralelo como Pablo lo describe, como lo escribió el Señor Jesús a la Odisea. Y le está diciendo, los espirituales entienden todo lo espiritual. Sí, pero también aquí hay algo, lo natural. ¿Usted sabe quién es el natural? O sea, los fríos. Entiéndalo ahí, los fríos, estoy haciendo ese paralelo. ¿Cuáles son los naturales? Los que no conocen de Dios. Los que pasan allá, ay, mire, estos están locos, ay, ¿sí o no? Los que le dicen a usted, otra vez vaya a esa iglesia. Usted desde que cambió de religión, ¿cómo se volvió con nosotros? Usted desde que cambió de religión ya dejó de jartar, ya no los amigos no lo quieren. ¿Sí se da cuenta? Tranquilo, que al día de su entierro no van a ir. Porque usted era, ¿qué? Evangélico. Eso es lo que sucede. Entonces, ellos son, ¿qué? Los naturales. ¿Cuál es el natural? El que nace en una religión, llámese cual se llame, ¿sí o no? Porque yo estoy plenamente convencido que si usted hubiese nacido en un hogar donde su papá y su mamá eran budistas, usted también era budista. ¿Sí o no? Estoy plenamente convencido que si usted hubiese nacido en una casa donde sus padres eran, ¿qué? Mormones, usted era mormón. ¿O no? ¿Sí o no? Pero usted nació en una casa donde lo llevaron a misa, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿usted era qué? Misiólogo. ¿Sí o no? Íbamos allá y ¿conocía a Dios? No. Ese es el hombre ¿qué? Natural. O sea, un hombre frío. ¿Qué hace con un hombre natural, un hombre frío? Yo reconozco. Puede reconocer. Mire, muchas personas, a mí me ha pasado. ¿Quiénes predican aquí? Levánteme la mano a los que predican. Porque dice todo. Mire que nadie levantó la mano, solamente usted. Todos. Si todos predicáramos, el reino de los cielos estaría lleno. ¿En serio? La mediocridad, el ser fríos, mentiras, tibios, no deja hacer eso. Porque si fuera caliente, tú dirías lo que dices. Solamente una persona que es caliente puede decir, yo predico. Una persona fría que va a predicar, nada. Entonces, el frío ¿qué hace? Una persona fría, una persona natural ¿qué hace? Reconoce. Cuando yo predico a alguien, muchas personas de esas me dicen, ¿sabe qué? Mire, la verdad, yo soy muy pecador. Mire, eso es una condición dada por Dios. Yo podría decirlo, casi tomando el pensamiento de mi Señor. Casi tomándolo, ¿no? Porque tengo la mente de Cristo. Pero al decir eso, yo podría decir casi, que esa persona ya está para la salvación. Porque está reconociendo que su estado de pecado. Sí, yo soy malo, yo soy miserable, yo no merezco ir allá a la iglesia. ¿Algunos le han dicho eso? A muchos, a mí me han dicho muchas personas. No, eso como allá, la persona a un lado le dice, ¿sabe qué? No, eso allá le prohíben a uno todo. Yo que voy por allá, ¿sí? Yo soy más malvado y miserable. ¿Qué es para usted la iglesia, mi hermano? ¿Qué es para usted Jesucristo? Entonces lo natural habla de lo natural. Para ellos es locura lo que usted esté viniendo aquí a la iglesia, entiéndalo. Para ellos es locura que usted lea la Biblia. Para ellos es locura que usted levante las manos a alabar al Señor. Para ellos es locura que usted se levante a las 3, 4 de la mañana, se doble de rodillas ante Dios. Para ellos es locura que alguien esté enfermo y usted coloque la mano sobre los enfermos. Para ellos es locura verlos allá. Hay mucha gente, lo invito a la iglesia. Ay, a mí no me gusta. Muchos me han dicho eso también. No, a mí no me gusta porque eso hacen unos alaridos tan feos y echan babasa y no me gusta eso. Para ellos es que locura. ¿O no es así? Ahora, él está hablando de una segunda posición aquí. Y esa segunda posición es ¿qué? Lo espiritual. ¿Quién es el espiritual? Yo lo podría decir aquí, el caliente, ¿sí o no? Jesús le está diciendo, ni eres frío, la oportunidad que usted tiene de recibir a Cristo. Ni eres caliente, ni él está diciendo, ni caliente. ¿Qué quiere decir caliente? Wow, ojalá todos fuésemos calientes, ¿no? Ardiendo en fuego mi alma.
Porque se asume que ese es el avivamiento de la iglesia, ¿no? A los músicos les digo, muchos dicen, levanten las manos, y si la gente no levanta las manos y si no aplauden, están muertos. Eso no es sinónimo, no, eso es emoción, Porque nosotros podríamos aún sin batería y sin organeta poder cantarle a mi Señor, ¿sí o no? Pero esa no es la esencia. Nosotros que le acomodamos y le ponemos un poquito más acá. Usted puede ir a la parte de la costa y darle bolean ese acordeón venteado. Yo no sé cómo será en Cali, ¿sí o no? Ahorita no hay cómo ir a hacer la alabanza allá. Yo creo que pantalón, bota, campana, zapato blanco y a bolear salsa, ¿no? No sé cómo será el asunto. En Pasto no sé cómo será también el asunto. Todos con ruana seguramente y sombrero. No sé cómo serán las diferentes culturas. Pero eso es así. Pero Dios es tan inmutable que lo que sea, como sea, usted adore a Dios. Entonces, el espiritual, ¿qué dice ahí? El espiritual juzga todo, pero nadie le puede juzgar a él. Nadie dice ahí. Él está haciendo esa gran comparación allá. Dice, yo quisiera que ustedes, y le está haciendo referencia en la condición que ellos se encuentran. Jesús escoge algo de la vida cotidiana de ellos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allá? Era una ciudad muy importante por sus grandes manantiales de agua. En Hierápolis ellos traían, póngale cuenta era cómo era. Voy a resumirlo lo más que pueda. ¿Alguien ha ido a termales? ¿Sí? ¿Alguien? Oye, ¿por qué no invita? Resulta que ellos en Hierápolis vienen corrientes de agua, pero las corrientes de agua caen por algunas montañas. Yo le dije a usted que la parte de la Odisea era muy turística. ¿Por qué? Porque en el transcurrir del tiempo esa agua caliente, oiga ya, venía supremamente caliente, que al caer en la roca formaba calcio. Al caer de la roca, entonces se presentaban, usted mira en internet, lo más de bonita las imágenes, se presentan unas cosas como unas cascadas y pareciera que eso fuera algo natural, no, eso fue algo del mismo calcio del agua, entonces va cayendo, entonces el agua se viene contaminando con ese calcio, por lo tanto el agua se veía tan hermosa en esas cascadas, o se ven tan hermosas porque todavía existe eso, en esas cascadas, pero lo que se veía ahí, todo el mundo va y toma sus foticos allí, eso brilla, de esas cascadas muy espectaculares, unas puntas terribles hacia abajo, unas hacia arriba, pero eso hace que es el mismo calcio del agua, pero esa agua externamente es muy linda, pero es agua que no sirve, no se puede beber. Internamente está llena de calcio, es un veneno, no podían beberlo ellos. Eso era lo que estaba pasando ahí. Y al llegar a la ciudad de la Odisea, esa agua que no servía para beber, esa agua llegaba ¿a qué? Tibia. Por eso Jesús, haciendo referencia a lo que estaba sucediendo en la ciudad de la Odisea, esa agua no la podían beber aunque era bien hermosa, ¿sí? Entonces por eso Jesús le dice, ¿quién ha tomado agua tibia? Tome agua tibia para que ustedes se adelgace. Se la toma un sorbo, pero dos se le devuelve, ¿o no? Eso es asqueroso. Entonces imagínense en una sed bien terrible y usted mandarse un vaso de agua bien tibia. Eso produce náuseas. Por lo tanto, ellos no podían beber de esa agua. Era inservible esa agua. Jesús le está diciendo a la iglesia de la Odisea, ahora sí entiende por qué le dice a la iglesia de la Odisea, ustedes son ¿qué? Tibios, o sea, no sirven para nada. Se ven bien, el agua se ve cristalina, se ve bonita, se ve hermosa, se ve preciosa, pero esa agua no sirve para lo que tiene que servir, o sea, para poder vivir. Por eso Jesús le termina diciendo, porque cuanto eres tibia, te vomitaré. Jesús está hablando de una forma espiritual, mi hermano. Jesús le está diciendo, ustedes son unos desventurados, miserables, pobres y desnudos. Tibios no son creyentes, pero dicen ser creyentes porque creen que ya lo son. Pero su mala cristología hacen que se alejen de la verdad. Por eso
La lucha en la iglesia es que usted venga los martes a estudiar, que usted se prepare los miércoles, que usted venga los viernes, que usted venga los sábados y que usted se prepare en las escrituras. Porque si usted se prepara en las escrituras, yo lo invitaría a usted, mire, fácilmente le voy a poner este ejemplo. El pecado ya no es en la carne sino el espíritu, porque Jesús llevó todos los pecados. Entonces usted puede hacer lo que quiera en su carne, no hay problema. Y le hablan todo de Romanos. ¿Ustedes sabían la doctrina? Toda la doctrina es bíblico, o sea, habla toda la Biblia, pero es lo que sustenta a ese hombre, Juan de Jesús Miranda, se llama el tipo. Él dice ser Jesucristo y marca a la gente con el 6:6. ¿Sí sabían todo eso, no? Ay, se les falta información, chinazos. No decía que caigan en una de esas, pero yo les estoy mostrando esa realidad. Ese periódico, alguna vez lo tuve en mis manos y estuve leyendo. Oiga, no había absolutamente en todo lo que yo leí algo que fuera contrario a la Biblia. Nada. Porque Satanás se viste de ángel de luz. ¿Usted cree que tiene malo un devocional? Usted dice, no, pero mire, aquí habla de la Biblia. Mire. ¿Usted cree que eso tiene algo malo? Entre comillas, pero déjeme decirle, dentro lleva el veneno, ahí lleva el toque. Pero Jesús dijo, esta es la verdad. La verdad no puede cambiar, no se puede comparar con nada. Entonces, lo que estaba sucediendo era que como eran tibios, cualquier situación que llegara a la ciudad, lo iban a aceptar. ¿Sí? Cualquier situación que llegue a la iglesia tibia, se puede aceptar. Entonces mañana traemos un profeta aquí y habla basura y más de uno pasa aquí. A mí me gustaría hacer un día un ensayo de esos, traer un profeta de esos mentirosos. ¿Cuántos pasarían a que el Señor le dijera, el Señor te dice? Eso es lo que hoy se mueve, ¿no? Y entonces muchos que están tibios se dejan convencer por palabras que nunca la palabra está diciendo. Entonces, al hablar de esos, yo solamente voy a ir a coger el lápiz aquí, vaya eso. Jesús, ¿qué les está diciendo? Jesús dice, son tibios, no son creyentes, pero dicen ser creyentes porque creen que ya lo son. Pero su mala cristología, las enseñanzas que tienen de Cristo los están alejando ¿de qué? De toda una verdad. Y aunque ellos piensan que son ricos y que están bien vestidos, ¿qué es lo que le dice el Señor? Versículo número 17. Porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dice? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí que compres oro. Solamente eso lo voy a hablar de hoy en 8 días siquiera. Jesús le dice a ustedes unos desventurados miserables. Una persona que dice, oiga con esto, una persona que dice, yo oro a mi manera, es que es un miserable. Una persona que dice, yo creo en Dios a mi manera, es que un desventurado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Porque usted no puede hacer a su voluntad o a sus conceptos, sino que usted tiene que estar sujeto a su Creador, como Él demanda, como Él dice. ¿Y cómo hago yo para saber? Ay, es que ese pastor me dice que yo haga eso. Pues lea la Biblia. Solamente usted puede entender lo que la palabra le dice a usted que usted tiene que hacer referente a Dios. No es lo que un hombre le diga. Porque si se ha dado cuenta, usted vaya a la librería, yo les decía a algunos hermanos estos días, vaya a la librería cristiana, vaya a una librería cristiana, y usted va a encontrar miles de libros, 21 leyes para determinar la bendición sobre mi vida, 22 posiciones para recibir el Espíritu, cómo hablar en lenguas, cómo no sé, es que no es mejor, y todo, usted encuentra títulos habidos y por haber, de libros, pero ¿cuándo lo invita a usted que lea la Biblia? Entonces se contienen muchos conceptos de este mundo, se tienen muchos, ahora sí, habla de la Biblia. Eso llega a caer ¿a qué? Por eso Jesús le dice a los mismos fariseos y a los hipócritas, les está diciendo a los fariseos, porque acuérdense que los fariseos eran esos hombres que conocían supuestamente la palabra de Dios. ¡Hey, hey! ¿Sí o no? Conocían seguramente la palabra de Dios, y es que aquí viene algo más terrible, pero no lo voy a decir ahorita.
Él mismo le está diciendo que esos son tibios. Y usted léalo en Mateo capítulo 23 y usted va a encontrar perfectamente cómo Jesús lo llama a ellos. Hipócritas, fariseos, que por fuera, entonces llegan a tomar una posición tan terrible que se convierte en una falsa religiosidad. Y lo único que ellos piensan, lo único que ellos creen, ¿sabe qué es? Que lo de ellos es lo más perfecto. Por la misma hipocresía que manejan. Ellos son los más, pero yo si lo hiciera, y entonces se llega a un estado en la cual ellos como que entran en confrontación, ¿no? Lo que hacen los demás es malo y lo que hacen ellos es perfecto. Termina ya como diciendo Lucas 18, termina diciendo allá entre la oración que hicieron los publicanos y los fariseos, ¿se acuerdan? ¿Alguien ha leído eso? Entonces los fariseos dicen, gracias a Dios no somos como esos publicanos. Yo sí visito a la gente, yo sí oro por la gente, no como esos. Pero quiere que le cuente una cosa, el reino de los cielos, ¿sabe para quién es? No por los que manejan una buena conducta, o los que son tibios en su manera de pensar o en su manera de actuar. Solamente el reino de los cielos es para aquellos que son débiles y reconocen su debilidad delante de Dios. ¿Sabe qué dijeron las prostitutas? ¿Sabe qué dijeron los ladrones? Para ellos es el reino de los cielos. No era para los que mostraban santidad en esta tierra. No eran los que manejaban una santidad y manejaban seguramente una posición social. Solamente era para aquellos que reconocían realmente su condición de pecadores delante de Dios. Usted es frío, usted reconoce su posición delante de Dios. Usted es caliente, usted reconoce su posición delante de Dios. Pero usted es tibio, lo vomitaré en mi boca. No me sirve. Padre, yo estoy declarando tu palabra. Yo solamente estoy mostrando lo que tú me has revelado, Señor, acerca de una posición de una iglesia, Señor. Yo solamente estoy declarando, mi Señor, que eres tú, Señor, el dador único y perfecto de la vida, Señor. Entonces yo te pido, Padre, que así como estamos aprendiendo de ti, mi Señor, en este momento, soberano Dios, Padre omnipotente, tu presencia gobierne nuestro existir, Señor. Tu presencia gobierne nuestro caminar, Señor. Si en algún momento usted ha pensado por sus propios conceptos y maneja una falsa religiosidad, sé por qué no se da sinceridad, sé sincera delante de Dios. Se desenmascara en este momento ante Él, no ante los hombres, sino ante su Creador, y le dice: Señor, reconozco que he caído en la hipocresía, Señor. He caído en el pecado, Dios de los cielos, de creerme, de pensar, Dios de los cielos, que conforme a mi voluntad tú aceptarías lo que yo soy, Señor. Pero aquí estoy delante de ti, Señor. Háblele, háblele. No le voy a decir que salga de su lugar. No, hable con Él, hable. Si usted cree, considera que realmente necesita. Y usted le puede decir: Señor, en verdad he pecado. En verdad, Señor, soy débil. Y seguramente en el concepto que tengo he llegado a pensar y me he convertido en tibio ante esta situación, Señor. Ante la posición que tengo ante ti, Dios. Yo solo anhelo, Dios de los cielos, humillarme ante ti, Señor. Que tú me levantes en esta hora, Señor. Que tú puedas sentir el gozo, Señor, como tal vez yo pueda sentir el gozo de que tú me aceptes, Señor. En que mi debilidad, en mi pecado, Señor, en mi debilidad de la carne, en mi falsedad, en mi carne, mi Señor, vengo delante de ti y reconozco, Señor, que te necesito, Jesús. Yo no sé si usted puede hablar delante de Él. Yo no sé si usted puede levantar sus manitos ante Él. Yo no sé si este tiempo usted lo pueda obtener como un tiempo de intimidad y decirle: Señor, he sido tan frágil, Señor,
que he manejado más bien una hipocresía, estoy manejando una tibieza en mi vida, no estoy llevando el evangelio como tú pides que yo lo lleve. No sé si usted en este instante no le importa absolutamente nada y tal vez está pendiente de los demás. No sé cómo usted lo está manejando, pero si algo puedo estar claro, que la oportunidad que el Espíritu de Dios le está dando a usted para que usted pueda declararle a Él y decirle: Señor, ayúdame, Dios de los cielos, a vivir, Dios de la gloria, en tu palabra, a predicar tu palabra, a tener un avivamiento en mí, Señor. Úsame, por favor, Dios de los cielos, que yo pueda dar la vida por ti, Señor. Que no lleve una vida de conceptos ni de conocimientos tal vez, sino una vida caliente en ti, mi Señor. Que si yo he estado frío, Padre, tú avives el Espíritu en mí por la palabra. Úsame, por favor, Dios de los cielos. Dígale: úsame, mi Señor. He tenido tantos conceptos de ti, mi Señor. He sido tan engañado en tanta falsa religiosidad, Dios de los cielos. Yo solo quiero servirte, mi Señor. Yo quiero ser el instrumento tuyo, mi Señor. Yo quiero vivir por ti, quiero vivir para ti, mi Señor. Y quiero que de esa misma manera te manifiestes en mi vida, Dios del cielo. Que yo busco el reino de los cielos, Señor. Pero sé que también, Padre, tú no eres deudor de nadie, mi Señor. Que tú lo sabes todo, mi Jesús. Obra en mí, Señor, obra en mí. Obra en mí, Señor. Obra en mi espíritu, mi Señor. Ayúdame de cada mañana a estar de rodillas delante de ti. Ayúdame, Señor, quita ese enfriamiento en mi vida. Que yo pueda llevar una vida de fe, Señor. Sin hipocresía, sin mentiras, mi Señor. Sin engaños, mi Señor.